Nunca imaginé que a mis 50 años iba a estar contando algo así, pero quizá la vida siempre tuvo este giro guardado para mí. Todavía me cuesta ordenar los pensamientos, porque todo empezó con pequeños detalles que en aquel momento parecían inocentes. Yo siempre tuve buena relación con mi yerno, un chico de 30 años, alegre, bromista, de esos que se gana tu simpatía sin hacer esfuerzo. Aunque tenía sus sombras. Le gustaba beber más de la cuenta, y cuando se pasaba, empezaban los problemas. A veces faltaban cosas en la casa de mi hija. Un reloj, una chaqueta, una tablet vieja. Él juraba que no sabía nada, pero yo veía en sus ojos ese brillo extraño que me recordaba a muchos hombres que conocí en mi juventud. Lo curioso, o lo triste, es que yo tampoco era un ejemplo. Yo también tenía mi copa escondida en la cocina, esa pequeña costumbre que calmaba mis nervios y me hacía sentir menos sola. A veces compartíamos una botella. Él se reía, me contaba historias que seguramente ni eran ciertas, y yo me dejaba llevar. Era fácil dejarse llevar cuando la casa se quedaba en silencio y mi hija estaba en el trabajo, cuando él aparecía con esa sonrisa que mezclaba picardía y cansancio. Poco a poco empezamos a hablar más. No sé en qué momento exacto él dejó de ser el marido de mi hija, y pasó a ser simplemente un hombre que buscaba refugio en mí. Una tarde llegó borracho, con la mirada perdida. Me dijo que estaba cansado, que su matrimonio ya no tenía sentido, que mi hija lo trataba como un niño irresponsable. Yo intenté calmarlo, pero mientras hablaba sentí algo parecido a una punzada por dentro. Como si entendiera demasiado bien lo que decía. Como si yo también estuviera buscando un lugar donde sentirme escuchada. Recuerdo una noche concreta. Habíamos tomado más de lo habitual. La televisión estaba encendida, pero ninguno miraba. Él me confesó que ya no quería vivir con mi hija. No me entiende, repetía. Pero tú sí. No debería haberlo permitido, no debería haber escuchado esas palabras. Y sin embargo las escuché. Y lo peor, me hicieron sentir viva. Desde entonces, algo cambió. Él empezó a venir más seguido a mi casa. A veces decía que discutió con mi hija y no quería volver a la suya. A veces simplemente aparecía con una botella y decía que le hacía falta hablar. Yo sabía que estaba actuando mal, pero la soledad puede ser un enemigo traicionero. Cuando una se acostumbra a pasar las noches sola, cualquier gesto de atención se convierte en un peligro. Las discusiones entre él y mi hija se hicieron cada vez más frecuentes. Yo intentaba mantenerme al margen, aunque en el fondo sabía que él me contaba su versión porque buscaba algo de mí. Yo lo dejaba hacer. Me decía a mí misma que solo quería ayudar, pero la verdad es que cada vez que él me abrazaba llorando, yo sentía un calor extraño en el pecho. Él olía a alcohol, a tabaco y a problemas, pero también a juventud. Y eso, para una mujer de mi edad, puede ser más fuerte que la razón. El día que todo se quebró definitivamente lo recuerdo como si fuera hoy. Llegó a mi puerta sin avisar, despeinado, con una maleta vieja. Me dijo que lo había decidido. Que quería separarse. Que ya habló con mi hija. Que no quería vivir solo, y que quería vivir conmigo. Sentí como el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Él se quedó parado en la entrada, esperando. Yo no sabía qué era peor, decirle que sí, o decirle que no. Pero lo que pasó después, eso cambió nuestras vidas para siempre. No dormí esa noche. Él se había quedado en el sofá, con la maleta abierta y una manta que yo misma le había puesto encima. Se veía tranquilo, casi niño, como si no acabara de destruir un matrimonio entero con una sola frase. Yo, en cambio, caminaba por la casa como un fantasma. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de miedo, culpa y un calor extraño que no sabía cómo apagar. Por la mañana, preparé café, aunque las manos me temblaban tanto que derramé azúcar por toda la mesa. Él se despertó, se estiró, sonrió, como si aquella casa ya fuera suya. Me dijo que necesitaba un lugar donde empezar de nuevo, un sitio donde no lo juzgaran, donde no le recordaran sus errores. Aquí me siento bien, murmuró, y yo sentí que el estómago se me encogía. Porque también sabía que era cierto, conmigo siempre había encontrado comprensión. O debilidad, quizá. Durante días,
Vivimos en una especie de limbo. Él hacía pequeños arreglos en la casa para agradecerme. Cambió una bombilla, reparó una puerta, recogió el jardín. Yo lo observaba sin decir nada, preguntándome cómo llegué a permitir que el yerno se instalara conmigo mientras mi hija lloraba quién sabe dónde. A veces él se acercaba, me tocaba el hombro, me decía que yo era la única persona que nunca lo había dejado de verdad. Esas palabras eran peligrosas. Me envolvían como un perfume dulce y tóxico. Yo también bebía más. Quizá porque necesitaba coraje, quizá porque quería apagar la voz que me recordaba que aquello estaba mal. Cuando él abría una botella y decía, brindemos por una nueva vida, yo levantaba la copa aunque me doliera el alma. Y entre brindis y brindis, nuestras conversaciones se volvieron más íntimas, más sinceras, más peligrosas. Él me contaba cómo se sentía fracasado, cómo mi hija lo había dejado de querer, cómo yo era la única luz que le quedaba. Y yo escuchaba. Siempre escuchaba. Una tarde, mi hija apareció en la puerta. Pálida, temblando. Lo buscaba. Él salió y empezaron a hablar en el porche. Yo me quedé atrás, escondida entre las cortinas. Escuché sus voces elevadas, sus reproches, su dolor. Mi hija lloraba. Él insistía en que no había vuelta atrás. Cuando ella gritó, ¿y dónde piensas vivir ahora?, él respondió algo que me atravesó como un cuchillo, con tu madre. Ella sí me entiende. Todo el aire se me fue del pecho. Mi hija me miró fijamente desde el porche. Ese instante lo recordaré hasta el final de mis días. Sus ojos estaban llenos de traición, de sorpresa, de una herida que yo misma había creado sin querer, o quizá queriendo, un poquito. Ella se fue sin decir más. Él cerró la puerta con un suspiro de alivio. Yo, en cambio, me senté porque las piernas ya no me sostenían. Desde aquel día, él actuó como si nuestra convivencia fuera natural. Se adueñó de un cajón, luego de un armario. Puso su cepillo junto al mío en el baño. Y yo, ni siquiera lo impedí. Había algo en el que me hacía sentir acompañada, necesitada, importante. Durante años había vivido sola, olvidada, y ahora tenía a alguien que me hablaba cada día, que me pedía consejo, que me buscaba. Pero por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, algo dentro de mí empezaba a arder. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Era amor? ¿Era soledad? ¿Era alcohol? ¿Era pura necesidad? Él dormía a pocos pasos de mi habitación. A veces lo escuchaba moverse, suspirar, incluso llamarme en sueños. Y una noche, cuando creí que nada podía empeorar o mejorar nuestras vidas, él se levantó del sofá, caminó hasta mi puerta y la abrió con suavidad. Lo que me dijo entonces cambió todo, para bien o para mal. Aquella noche, cuando abrió la puerta y pronunció mi nombre con esa voz baja, casi rota, sentí que el mundo dejaba de moverse por un instante. Me dijo que no quería seguir viviendo dividido, que ya había tomado su decisión, que quería empezar una vida nueva conmigo, sin esconderse, sin culpas. Yo lo miré largo rato, con el corazón pesado, y por primera vez en mucho tiempo sentí una sinceridad que me desarmó. No le respondí enseguida. Me levanté, cerré la ventana para que el frío no entrara y me senté frente a él. Le dije que la vida no siempre nos da segundas oportunidades limpias, que a veces las que llegan están manchadas de errores, de dolor, de decisiones que otros nunca van a perdonar. Él asintió, como si hubiera esperado esas palabras. Y aún así, volvió a decir que quería quedarse conmigo. Al final, lo acepté. No con euforia, ni con esa pasión juvenil que él quizá esperaba, sino con la calma de una mujer que ya ha vivido demasiado y sabe que la felicidad rara vez llega sin una sombra detrás. Nos quedamos juntos, aunque sabíamos que muchos no lo entenderían. Quizá estuvo mal, quizá estuvo bien, pero fue nuestra verdad. Y en la soledad de mi casa, por primera vez en años, ya no me sentí sola.